Nuestra investigación se titula La lúdica, una mediación pedagógica para potenciar el pensamiento numérico. Las maestrantes, Doris Mercedes Castro Ávila, Mayra Jacqueline Lozano Palacios y Diana Alexandra Rico Díaz. El proyecto educativo institucional Educamos Produciendo de la Institución Educativa Departamental Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez tiene como misión formar integralmente a los educandos fomentando los valores humanos para generar ambientes que propicien el aprendizaje significativo bajo un modelo educativo constructivista. La enseñanza y el aprendizaje se conciben entonces como un proceso de construcción activo, participativo y colectivo donde la lúdica se convierte en un elemento dinamizador. Sin embargo, se observa que las prácticas pedagógicas para la enseñanza de las matemáticas están basadas en un enfoque tradicional. Difícilmente se incorporan actividades llamativas e interesantes como estrategia mediadora en las prácticas pedagógicas que logren captar la atención y estimulen el pensamiento en los niños. Por esta razón, y en vista de que los ambientes de aprendizaje se han convertido en espacios monótonos, pasivos, aburridos y memorísticos, carentes de comprensión y experimentación, surge la pregunta de nuestra investigación: ¿cuáles serían los componentes de una propuesta de mediación pedagógica para el proceso de enseñanza-aprendizaje del pensamiento numérico a través de la lúdica y la solución de situaciones en contexto para los docentes de grado tercero de la Institución Educativa Departamental Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez? Se hace necesario en la institución educativa dinamizar las prácticas pedagógicas en las diferentes áreas. De alguna forma, el contexto, las características y las necesidades de los estudiantes no se tienen en cuenta en la creación de nuevos conocimientos y actualmente los niños exigen mayor flexibilidad e innovación en la incorporación de nuevas metodologías. Por esta razón, y siendo la matemática un área básica y fundamental para la vida, se hace necesario incorporar el contexto de manera significativa, amena y vivencial como escenario donde el educando se apropie de sus saberes y los ponga en juego en sus diversos roles de desempeño. Es aquí donde vemos una de las necesidades más apremiantes para los docentes de grado tercero de básica primaria de esta institución, y es proporcionar mediaciones pedagógicas que se conviertan en escenarios que cautiven y enamoren a los niños en sus procesos formativos y que respondan al desarrollo físico-motor, cognitivo y social propios de su edad, para que el aprendizaje sea integral. Por lo tanto, proponemos la lúdica como herramienta mediadora en espacios que formen en los individuos experiencias significativas, dinámicas, interactivas y emprendedoras para que de esta forma el docente pueda generar procesos que potencialicen en los niños el pensamiento numérico. En esta investigación, entonces, se proponen los componentes de una mediación pedagógica en donde la lúdica ofrece al docente una gran variedad de posibilidades para desarrollar y potencializar en el estudiante competencias numéricas que le contribuyan en la comprensión del número que le rodea, en su desarrollo personal y social, así como también ayudar al mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias. Nuestro proyecto de investigación, entonces, se orientó a buscar la caracterización de estrategias de mediación pedagógica en donde el docente fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje para potencializar las habilidades matemáticas, teniendo en cuenta los ambientes que rodean al estudiante y que le dan sentido a las matemáticas que aprende, las condiciones sociales y culturales, el tipo de interacciones, los intereses que se generan, las creencias, así como las condiciones económicas del grupo social en el que se desarrolla. Nuestro objetivo general es determinar los componentes de una mediación pedagógica para el proceso de enseñanza-aprendizaje y del pensamiento numérico a través de la lúdica y la solución de situaciones en contexto para los docentes de grado tercero de la Institución Educativa Departamental Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez. Nuestros objetivos específicos son 4. El primero, reconocer las prácticas pedagógicas empleadas por los docentes de grado tercero en perspectiva de mediación pedagógica para el desarrollo de habilidades del pensamiento numérico. El segundo, analizar el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje e identificando las fortalezas y debilidades. El tercero, develar algunas de las teorías implícitas que direccionan el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Y por último, plantear los componentes de una mediación pedagógica para el proceso de enseñanza-aprendizaje del pensamiento numérico. Dentro del proceso
educativo. Es importante tener en cuenta las necesidades actuales y los problemas que enfrenta el estudiante, así como el medio en el que se da el aprendizaje y las formas y herramientas necesarias utilizadas por los docentes para mejorar los aspectos cognitivos y afectivos de los niños. Teniendo en cuenta lo anterior, tomamos como referentes teóricos a pedagogos como Piaget, Vygotsky y Ausubel, así como también las ideas y opiniones de Germán Pilonieta en lo que respecta a la mediación pedagógica. La teoría estructuralista de Piaget nos permite dentro del proceso educativo formar al individuo no solo para adquirir conocimientos, sino para que, en la medida en que éste los procesa o asimila, también los acomode y adapte a su vida, permitiendo un cuestionamiento constante. La teoría sociocultural interaccionista de Vygotsky nos ayuda a reconocer que cuando los niños interactúan con el contexto, estos se apropian de conocimientos pertinentes, significativos y de calidad. Aspectos socioculturales influyen en el aprendizaje. Tanto Piaget como Vygotsky consideran la importancia de la interacción como principal herramienta para que el docente lleve a cabo sus prácticas pedagógicas entrelazándolas con los intereses de los estudiantes, permitiendo así que unos aprendan de otros y potencien sus saberes y pensamientos. En el ámbito educativo y de acuerdo a lo que plantea Ausubel, es importante tener en cuenta lo que el niño ya sabe para poder establecer una relación con lo que debe aprender. Es decir, la conexión entre la idea que hay en la estructura cognitiva del niño con la nueva información proporcionada permite que esa interacción con el conocimiento, permite la interacción con el conocimiento, siendo así la característica más importante del aprendizaje significativo. En cuanto a la mediación pedagógica y según Germán Pilonieta, el docente debe brindar herramientas de aprendizaje y en su práctica pedagógica ser el mediador. Debe conocer, apropiarse del contexto y a través de los procesos de enseñanza brindar a los estudiantes mecanismos que den respuesta a los retos que deben enfrentar en la sociedad. Recordemos que el enseñar y el educar son términos que denotan una gran diferencia. No se trata únicamente de traspasar información, sino el de verificar que en el educando existan aquellos procesos de construcción cognitiva. Para lograr una mayor efectividad en las prácticas formativas, nuestro trabajo investigativo propone ciertas características que se deben tener en cuenta en una mediación pedagógica como son el entorno como escenario basado en necesidades e intereses, lo teórico conceptual como habilidad del docente para adaptar los contenidos de forma significativa y comprensible desde la realidad del contexto. La interacción como mecanismo de percepción de cada individuo en donde intervienen los saberes previos, la zona de desarrollo próximo y la metacognición. La experimentación para que los estudiantes participen activamente en relación a su entorno y recursos existentes. La pedagogía de texto como herramienta de expresión e interpretación de la realidad. Y por último, la evaluación para contrastar lo aprendido con las fortalezas y debilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta nuestro mapa categorial, empezamos a trabajar desde la ruralidad, porque es necesario entrelazar estrategias mediadoras que involucren un trabajo articulado entre escuela, familia y territorio, resaltando la riqueza humana y las actividades propias del entorno. La cultura y contexto se entretejen, dando la importancia a los actores participantes, llevándolos a apropiarse de sus saberes en pro de su realidad y las soluciones de situaciones de su cotidianidad. Es aquí donde se requieren de prácticas pedagógicas que potencialicen el pensamiento numérico, involucrando diferentes procesos que favorezcan la argumentación, la comprensión y el análisis matemático, creando procesos constructivos modelados a la realidad. En el proceso de enseñanza, las mediaciones pedagógicas y la lúdica son necesarias para favorecer la construcción de conocimientos en los niños. Por otro lado, el proceso de aprendizaje debe ser dinámico para estimular el pensamiento y poder generar en los educandos nuevas estructuras mentales. Y es entonces donde se evidencian las habilidades de pensamiento o destrezas que adquieren los niños en sus procesos mentales. Este proyecto se desarrolló bajo el enfoque de una investigación cualitativa, teniendo en cuenta que dentro de esta existen procesos descriptivos con la finalidad de comprender e interpretar la realidad tal y como es entendida por los participantes, es decir, el docente y los estudiantes.
La investigación tiene un alcance proyectivo porque se diseña una propuesta que responde al problema planteado, buscando así un cambio que impacte en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en este caso, los componentes de una mediación pedagógica. El paradigma utilizado fue el hermenéutico interpretativo, en donde se estudiaron diversas actitudes de los sujetos participantes, se interpretaron respuestas de los estudiantes y el docente del grado tercero y la repercusión de estas alrededor de la problemática investigada. En otras palabras, se indaga, se describe y se reflexiona sobre las prácticas educativas desarrolladas por los docentes y las aptitudes y actitudes que los estudiantes tienen en torno al proceso de aprendizaje de las matemáticas. En cuanto al método de la investigación, se utilizó el método de la etnografía educativa, precisamente por centrarse en explorar acontecimientos diarios. Las observaciones permanentes y sistemáticas de las actividades permiten la comprensión de la realidad. La población abordada la conforman docentes y estudiantes de la institución educativa departamental técnico-comercial Mariano Ospina Rodríguez. El tipo de muestreo utilizado es el no probabilístico intencional, porque se seleccionaron directa e intencionalmente los individuos de una población, teniendo en cuenta las características y esquemas de la investigación. Y por último, la muestra seleccionada fue el docente del grado tercero de la institución. El cuadro explica las técnicas e instrumentos utilizados para cada uno de los objetivos específicos de la investigación. Respecto al primer objetivo, se realizaron 2 entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas, una al docente y otra a 2 estudiantes del grado tercero. Estas entrevistas fueron debidamente procesadas, analizadas y codificadas. En el segundo objetivo, se realizaron varias observaciones, siendo registradas en el diario de campo y en las cuales se tuvieron en cuenta ciertas categorías como la lúdica, observando las estrategias didácticas, la mediación pedagógica, observando la actitud del docente y, por último, el pensamiento numérico, observando el contexto rural. Para el tercer objetivo, se realizó un análisis documental, buscando la caracterización de las prácticas pedagógicas en términos de identificar las estrategias de mediación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta contrastación de documentos permitió ejecutar el proceso de triangulación y validación mediante la matriz de análisis documental para de esta manera poder definir en el cuarto objetivo los componentes de una mediación pedagógica para el proceso de enseñanza-aprendizaje del pensamiento numérico.